Eunon, la autonomía del País Vasco desde el pasado al futuro. Un libro que es del año 1976, por lo tanto, octubre. Estamos hablando de una época en la que se salía de la negra temporada del franquismo. Estamos hablando del 40 aniversario, casualmente, de la formalización del Estatuto de la Segunda República. Y estamos hablando de la perspectiva de aquel momento de retomar la senda de la autonomía para el País Vasco. Por eso el título, desde el pasado, de hacía 40 años, hacia el futuro. Es decir, lo que podía llegar con la constitución de... bueno, pues primero una constitución española y luego unos estatutos de autonomía sobre la base de lo aprendido en la época de la Segunda República. Primero se suele hablar mal respecto a... Bueno, no se entendió que el PNV no estuviera en el encuentro de San Sebastián, el mal llamado Pacto de San Sebastián, pero el PNV, que había tenido unas dificultades internas en la década de los 20, se estaba reorganizando internamente en una asamblea de Vergara, que fue precisamente a finales eh, de octubre del año 30 precisamente. Y por lo tanto, pues el PNV se estaba reorganizando para encarar cualquier periodo futuro con solidez, organización y imaginación, creatividad, innovación, con impulso y con vocación mayoritaria y estructuradora de la realidad nacional del País Vasco. Pero bueno, llegó la época del 12-14 de abril del 31. En principio, recuerden, iban a haber sido unas elecciones generales, pero se pensó desde el poder del Estado que mejor eran unas elecciones municipales para así con la circunscripción más concreta poder dar la posibilidad a una mayoría monárquica, cosa que realmente sucedió, solamente que como había una serie de mayorías en las de ciudades, la mayoría de concejales de una determinada línea monárquica pues se vio eclipsada por una mayoría en unas circunscripciones especiales, como digo, en las ciudades más pobladas, y por lo tanto dio la sensación de que la república era una opción inevitable, un poco como Thanos con el chasquido. Por lo tanto, tenemos ese momento en el que los catalanes tienen la posibilidad de abrir camino con un estatuto, como habían tenido ya en el 20, del 14 al 24, incluso un poquito en tiempos de la dictadura, el tema de la mancomunidad, durante una serie de 10 años, aunque en realidad era una agrupación de las diputaciones provinciales, y por lo tanto era más bien algo estético que un elemento de autogobierno, con lo cual era un paso intermedio hacia un estatuto de autonomía. A los vascos ni siquiera les dejaron intentarlo. Hubo propuestas, por ejemplo el diputado general de Vizcaya de 1917, que era del PNV, el señor Sotayaburto, pero bueno, el liderazgo no fue suficiente para arrastrar a las hermanas de Araba, Guipúzcoa y Navarra. Y luego llegó la dictadura, evidentemente. Por lo tanto, pues tenemos esta circunstancia respecto a los estatutos, que vamos a ir al índice porque establece la realidad respecto a los diversos estatutos que se estuvieron presentando. Uno es el anteproyecto de los estatutos elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos. Luego vino el Estatuto de Estella, luego el Estatuto Plebiscitado, que fue el primer
momento en el Estado español en el que votaron las mujeres en el plebiscito aquel respecto al Estatuto Vasco. Pudo haber una votación en Cataluña, pero no quisieron, y luego después llegaron las elecciones generales en las que ganó el centro derecha español y llegó el mal llamado bienio negro. ¿Negro? ¿Por qué? Porque eran los malos y habían perdido los buenos. Y luego está el estatuto ya sacado del año 36. Y aquí es donde hay que poner en valor una serie de cosas. Una primera, importante. Nunca recordarán y nunca podrán encontrar una votación directa respecto a las diputaciones. ¿Por qué? Pues por una cosa bien sencillita. Y es que las diputaciones de la época de la dictadura de Primo de Rivera simplemente fueron cambiados en la cúpula los miembros designados a Falange desde Madrid por otros designados a Meñique. ¿Qué diferencia habrá entre Falange y Meñique? Desde Madrid, pero que eran rojos rojitos en vez de militronchos. Militronchos en el sentido de gente con mucho cariño respecto a Primo de Rivera. No tenían por qué ser militares todos. Con lo cual, sí, metieron a gente de ANV. Oh, nacionalistas vascos. Pero era simplemente un cálculo político y estratégico respecto a si te damos visibilidad a ANV a través de la diputación designada, estamos contraponiendo a los ayuntamientos. Con una diferencia. La única institución en ese momento, en abril del 31, democrática, elegida por el pueblo, eran los ayuntamientos. Y por lo tanto, la legitimidad democrática, porque el fondo y la forma son importantes, el uno sin el otro no vale. Por lo tanto, la legitimidad democrática que daba el sustento de los ayuntamientos era el impulso necesario que debería tener cualquier proyecto de estatuto. Y por lo tanto, cuando desde el gobierno español se dijeron no pueden impulsar el estatuto los ayuntamientos, tienen que hacerlo las diputaciones. ¿Las diputaciones? ¿En serio? ¿Las que habéis elegido directamente desde el poder central? Cuando incluso en tiempos de los caciques, en 1898, hubo una votación para diputados y se presentaron por el PNV dos candidatos, uno por Guernica, porque recuerden, el PNV es ruralito, es para gente con la azada y con... No, en Guernica se perdió. En 1898 se perdió la elección y con 4.500 votos Sabino Arana Goiri logró uno de los 11 puestos en la diputación. Eso sí, el copo era de los monárquicos y por lo tanto le pusieron el título "Aquí está el Vizcaitarra", un poco como el señor Scrooge aquí, o aquí el Grinch tratando de robarnos la Navidad, robarnos la diputación aquí a los que llevamos tanto tiempo cómodos y alegres. No se puede decir alguna serie de cosas. Por tanto, hay que poner y remarcar el hecho de que en la Segunda República no hubo elecciones a la Diputación y eran simplemente designadas desde Madrid y por tanto no tenían ninguna legitimidad democrática y por tanto no debería haberse asumido. Pero claro, el pragmatismo, el leal y sincero pragmatismo en servicio de la patria vasca, hizo que, llegado un momento, el Partido Nacionalista Vasco se amoldara a los momentos y aceptara una cierta transacción con respecto al Estado y la capacidad y la fuerza que podía establecer respecto a las diputaciones. Y al final se acabó estableciendo un camino intermedio que desembocó en cierta medida en el Estatuto de Estella primero, pero después acabó siendo mal interpretado por unas izquierdas que seguramente sí hubieran aceptado el Estatuto de Estella con sus peculiaridades, como el tema del concurso
dato. Pero es que recordemos, técnicamente era un estado extranjero del Vaticano o no lo estaba. Porque en los pocos años antes, puede decirse que incluso meses, era cuando se había establecido el pacto entre Mussolini y el Papa respecto a los pactos de Letrán, que establecían la extraterritorialidad del Vaticano. Recordemos que la entrega del Vaticano, entre comillas, a la unidad italiana es en 1870 y desde entonces era una especie de reo, de prisionero dentro de la ciudad de Roma del neoestado italiano, que tampoco es que llevaba mucho tiempo unificado, 50 y tantos años apenas, de unidad italiana. Por lo tanto, tampoco era muy distinguible respecto a si eran unas relaciones internacionales del estilo clásico. Claro, la Iglesia siempre había tenido capilaridad en todos los territorios y siempre había habido una unificación de criterios, sobre todo desde la desaparición de 3 de los 6 patriarcas originales. Pero bueno, estamos desviando el asunto, porque al fin y al cabo, uno de esos elementos que conllevó a la del desapego de las izquierdas al Estatuto de Estella y que formalizó un poco lo que al final acabó diciendo Jimeno Jurío de Navarra nunca dijo no. Es que en realidad Navarra nunca dijo no, porque el mandato imperativo que dice que lo que dice el pleno de un ayuntamiento debe transitarse a la asamblea magna con idéntica predisposición. Es decir, si el ayuntamiento en el pleno ha dicho que hay que votar sí al Estatuto de Estella, en el ínterin no puede, por muy buen argumento que tenga, desdecirse y votar en contra. O hay un chalaneo entre que si a una corriente de los carlistas y una corriente del socialismo para hacer desbancar ese estatuto que, como digo, probablemente hubiera conllevado de haberse aprobado que, digamos, en el 36 los gudaris y los requetés hubieran sido defensores de la realidad nacional vasca y de la legalidad republicana. Pero bueno, son historia alternativa que están ahí para poder transitarse en una hipotética publicación con forma de libro que quizá alguien coja la... Bueno, tenemos, por tanto, una serie de trasuntos respecto a estas cosas, con dichos y sucedidos en esta memoria contaminada. Un poco este libro, yo creo que estos autores, que no he visto quiénes son un poco rojeras, un poco anti-PNV, porque empiezan a decir que, claro, el PNV pretendía establecer una serie de vinculaciones, porque, claro, como estaban dominando en los ayuntamientos, por lo tanto tenían que establecer esa primacía para seguir dominando el país y luego, paradójicamente, pues que no pone nada de la autorización ni organización de los ayuntamientos en el proyecto de estatuto, un poco para seguir teniendo manga ancha, lo cual es curioso porque, claro, en el estatuto actual vigente del 1979 no ponen absolutamente nada desarrollado respecto a los elementos municipales, que en el año 2019 fue objeto de una ley, finalmente, ha costado muchísimo, ley de municipios. Claro, porque el desarrollo no tiene por qué estar todo, tiene que tener un anclaje en el ámbito legislativo máximo, como es el estatuto, ya fuera en la Segunda República o actualmente. Y evidentemente no puede estar todo desarrollado exactamente. ¿Y para qué? Para que luego una ley de desarrollo, porque claro, las circunstancias son siempre cambiantes y hay que actualizar la ley en forma y fondo. Al momento hay que apegarse, porque no, la ley no puede ser una foto fija que se establezca en un momento dado y luego que cuando cambien las circunstancias municipales cambiamos la ley suprema, el estatuto. No, hombre, no. Por eso las propias leyes de ordinario fijan un marco regulador y luego tienes el reglamento de desarrollo. Estas cosas deberían de establecerse dentro de... Salvo, claro, tengas un prejuicio en el que se establece que, claro, el PNV... A ver, ¿por qué el PNV fue malito respecto a la intervención del ámbito estatutario? Y entonces se sacan una serie de cosas, como por ejemplo, cuando también dice que... ¿cómo puede ser que haya una serie de vinculaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo?
digamos que hay muchas posibilidades en el abanico de la política comparada respecto al establecimiento de una realidad u otra. Ahora, en muchos parlamentos occidentales tenemos una bancada del gobierno que está abajo del todo para que, digamos, sientan físicamente la realidad de que ellos son el gobierno, pero están dependiendo del legislativo que está arriba. Y la vinculación en cierta medida puede ser mínima, puede ser completa o puede ser máxima. Digamos que en muchos gobiernos el jefe, por lo menos el jefe del gobierno, es miembro del cuerpo legislativo y puede que parte de su gobierno también lo sea. Hay una separación máxima, como por ejemplo en los Estados Unidos, en los que el jefe del Ejecutivo se elige diferente, por lo tanto el único control es una serie de circunstancias respecto a la política concreta, presupuestos, leyes y nombramientos de alguna serie de cargos, pero luego también hay una relación mucho más estrecha que es tradicional en el pueblo vasco, porque claro, estas cosas son de larga duración, porque hay conexiones entre los estatutos, sobre todo los vinculados al Partido Nacionalista Vasco e impulsados, por ejemplo, con la Sociedad de Estudios Vascos, respecto a la foralidad presente en el pasado, y la realidad, por qué no decirlo, también del Estatuto del 79. Hay un hilo conductor en todas estas circunstancias, porque recordemos, por ejemplo, que en el ámbito previo, en las Juntas Generales de Vizcaya, en las que se representaban a los pueblos, digamos que la Diputación era una permanente, una especie de representación permanente, porque no se podían, aun con los montes bocineros y aquel sistema de llamamiento para las ocasiones especiales, aunque estuvieran técnicamente en sesión siempre, no podían estar físicamente en sesión porque había otra serie de actividades que tenían que llevar a cabo los representantes de los municipios a juntas generales. Y por lo tanto, había una especie de representación permanente que es un poco un desarrollo lógico que el legislativo, de ahí surge el ejecutivo. El legislativo sería las Juntas Generales y el ejecutivo sería la Diputación. Por lo tanto, esa forma de estructurarlo muy foral pues se establecería en esas circunstancias, como por ejemplo el asunto de la paridad en la representatividad. La equidad, tanto para Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, se quiere establecer en el ámbito de la propuesta de lectura del pasado en este 1976 como que era un agravio contra las grandes ciudades, especialmente Bilbao y el Frente Obrero de Santurce, Portugalete, ese estado Baracaldo, porque querían fastidiar las posibilidades de victoria de las izquierdas proletarias. Esperen un momento. Lo importante en la constitución de un estado o de una nación que no tenga estado, pero esté engarzada a través de un estatuto de autonomía a otro estado que siempre fue plurinacional, como el Estado español, salvo el invento del nacionalismo español en el siglo XIX, de nuevo y de raíz unitarista jacobina francesa, pues establece que lo importante no es el para qué, en función de qué, sino establecer los parámetros para un funcionamiento interno del país que sea útil y equilibrado. Por ejemplo, actualmente, en el año 1979 en adelante, se puede decir claramente que lo que en aquel momento era, curiosamente, 20 parlamentarios por cada territorio, era lo planteado, y en 1980 se establecieron 20 parlamentarios por cada territorio de los que pudieron votar, como fue Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, para el Parlamento Vasco. Luego se subiría en las siguientes elecciones a 25. Y curiosamente en el Parlamento Vasco actualmente hay 100 asientos. Piensen por qué. Bueno, pues cuando se inauguró en 1982. Pues tenemos esta circunstancia de que se trata de decir en aquel momento como que era para fastidiar al proletariado y las formaciones de izquierda. Hoy, ese 25-25-25, a quien fastidia, a quien molesta, a quien destroza de tener tal vez una mayoría absoluta en solitario, es al Partido Nacionalista Vasco, pero una concepción natural de país, equilibrada,
La misma que, por ejemplo, lleva desde siempre, y entonces también en 1932, 36, también entonces a que en el Senado de los Estados Unidos, la Cámara más importante, haya 2 senadores por cada territorio, dando igual California que Montana, con la diferencia... Oh, es que están para joder al proletariado de Burbank y favorecer a los ultraderechistas de Boise. No, no, hombre, no. No, señor. El equilibrio de territorio y población es un delicado equilibrio que siempre hay que buscar para que se construya nación desde la integración de todos los puntos de vista y de todas las colectividades y en un desarrollo armónico del conjunto. Y por tanto hay que buscar esa serie de equilibrios entre el territorio y la población que se sustancian en esta serie de cosas. Pero como digo, hay cosas que están bien. No puede ser este el único manual que lean, pero incorporando esto, pues puede estar bien, porque, como digo, está incorporado al final, en el apéndice, para que lo valoren, no solamente la parte inicial, sino está incorporado en el apéndice 2, artículos de la Constitución de la Segunda República que enfrentaban al país vasco, el decreto del 8 de diciembre del 31, el anteproyecto de estatutos elaborado de la Sociedad de Estudios Vascos, el de Estella, el plebiscitado, es decir, el que fue llevado a votación, y el del 36. Y también el Estatuto de Cataluña, que curiosamente, a pesar de ser del 32, esqueléticamente es muy similar al aprobado en el 36, porque tiene una serie de 14, aproximadamente 14 artículos. Todos los anteproyectos tenían más, y el plebiscitado tiene bastante más. Digamos que del plebiscitado al que pudo aprobarse 3 años después, hay un desglose, hay un eliminar todas las cosas que fueron consideradas conflictivas, para tratar de sacarlo cuanto antes, llegado el momento del golpe de Estado el 18 de julio del 36, para aligerar el asunto. Pues en cierta medida se pudo tener que tirar por la borda una serie de cosas que, digamos, que cuando se retoman, intuyo, por la lectura tanto del estatuto plebiscitado como del estatuto finalmente aprobado, tanto en la práctica después de octubre del 36 como en la redacción del estatuto del 79, el foco de espejo fue el plebiscitado y no el aprobado en el 36. De manera consciente o de manera sobrevenida, pues cuando la gente se pensaba en retomar el estatuto del 36, en realidad estaba pensando en la práctica que se hizo, en la realidad, y no tanto en la letra de ese artículo del Estatuto del 36, sino probablemente el que tuviera lectura, pues probablemente más en el articulado del 33 del plebiscitado en las urnas en noviembre del 33, que es mucho más amplio, más extenso, aunque digamos que no es todo lo que un nacionalista vasco desearía, pero digamos que fue lo que era posible alcanzar en aquel momento de zozobra y dificultades. Es por tanto una ventana al pasado. Desde el pasado, curiosamente, desde el año 76, hay curiosamente una propuesta de futuro, pero he descubierto tarde, después de haber comprado el libro, que hay 8 páginas que están vacías, completamente vacías. Que llegas a la página y te encuentras que está en blanco y hay 4 páginas dobles que están completamente en blanco. Mala suerte por mi parte, son solamente 8 páginas, pero bueno, son estas cosas que ocurren cuando uno va a librerías de segunda mano y se encuentra con cosas como esta.
Hace, por lo tanto, un balance de 4 décadas en 20 páginas, lo cual es sorprendente porque, claro, en 4 décadas no expone lo que se pudo hacer en el exilio ni todas estas cosas. Habría demasiado que contar y que no se quiso contar porque, claro, no se quería. En este libro no son fans del PNV precisamente. Pero bueno, tampoco se ponen a la contra demasiado enseñando la patita porque bueno, pues en aquel momento tampoco era el lugar y el tiempo para hacer esas cosas. Hay unas chinitas, como digo, en la memoria del pasado respecto a casi casi como si el PNV no estuviera realmente interesado en la autonomía, cuando el único motor del autogobierno en la Segunda República y, por qué no decirlo también después, fue el Partido Socialista Vasco. Pero bueno, estas cosas que siguen a pensar y decir. Y por lo tanto, pues aquí era una idea de vincular el pasado, contar cómo se llegaba a ese momento y ya dando la posibilidad al futuro, pues dar una opción de alternativa de autogobierno, lo cual es curioso porque en esa alternativa de autogobierno, o sea, te diré una anécdota, había el establecimiento de un gobierno provisional vasco que estaría incorporado en el gobierno provisional del Estado español. Es decir, el Endacari como parte, por ejemplo, del gobierno español en la mesa del Consejo de Ministros. Hay gente curiosa y con pensamiento obtuso. Pero bueno, acérquense. Cosas como esta merece la pena. Mirar al pasado. La conceptualización de cómo esperaban que pudiera ser el futuro desde ese octubre del 76. Y sin más, es que recasco, agur orobat, beti helpean.